Tenía dinero para comprarlo todo, menos lo que más deseaba aquella noche, que la trataran como a una persona común. Por eso entró sola en un coche de aplicación, usando un nombre falso. Lo que no sabía era que aquel conductor cambiaría su vida, no por enamorarse de ella, sino por tener el coraje de decirle no. ¿Alguna vez has pensado si existe algo que ni todo el dinero del mundo puede comprar? Si esa pregunta te tocó, suscríbete ahora al canal y cuéntame en los comentarios desde dónde estás escuchando. Y respóndeme, ¿tú crees que es posible rechazar 1.000.000 y aún así salir ganando? Ahora sí, vamos con la historia. Camila era el tipo de mujer que, al entrar en una sala, hacía que todos se callaran. No por una belleza deslumbrante, aunque tenía rasgos marcados, sino por su presencia. Irradiaba control. Era la directora ejecutiva de una de las mayores empresas de tecnología del país con tan solo 34 años, y en su mundo no había espacio para errores. Pero esa noche, el espejo le mostró otra historia. Sola, en su ático de mármol frío, se quitó los tacones, desabrochó la blusa de seda y caminó hacia la pared de cristal que daba a la ciudad. Los coches allá abajo parecían juguetes diminutos. Las luces, demasiado lejanas como para iluminar, la oscuridad que sentía por dentro. La reunión había sido un campo de batalla. Socios exigiendo más beneficios, consejeros cuestionando cada decisión que no tuviera que ver con crecimiento. Nadie hablaba de propósito, solo de cifras. Era como si el mundo entero se hubiese convertido en un juego de números, y ella, la jugadora más hábil, pero también la más agotada. Camila encendió la televisión por impulso, la apagó a los 30 segundos, abrió una botella de vino caro, la dejó sobre la mesa, tomó su celular y sin pensarlo mucho abrió una aplicación de transporte. Escribió una dirección cualquiera en el centro de la ciudad. Nombre falso, Ana. Categoría económica. Nada de chofer privado ni coches de lujo. Solo un auto común. Quería olvidar, aunque fuera por una hora, quién era. 5 minutos después, el coche se detuvo en la entrada del edificio. Un sedán plateado sencillo, con la pintura desgastada en los bordes y una música suave saliendo de los altavoces, piano y violonchelo. Bajó con paso firme. El portero quiso acompañarla, pero ella lo rechazó con un simple gesto. Abrió la puerta del coche y se sentó en el asiento trasero. «Buenas noches», dijo él sin volverse. «Buenas noches», respondió ella. El conductor era un hombre con barba sin afeitar, rostro tranquilo y ojos firmes en el retrovisor. No parecía reconocerla. Tampoco se esforzaba en agradarla. Camila lo notó en los primeros 30 segundos. Y por alguna razón, eso la intrigó. No encendió el aire acondicionado sin preguntar. No hizo preguntas personales. No comentó sobre el clima. Simplemente conducía con fluidez y concentración. Un silencio limpio, distinto al que ella conocía. «¿Siempre eliges este tipo de música?», preguntó ella finalmente. «Ayuda a calmar a quien sube agitado». «¿Y tú crees que yo estoy agitada?». «Creo que tus ojos gritan, aunque tu boca no diga nada». Ella se recostó. Eso la tomó por sorpresa. Estaba acostumbrada a la adulación, a las frases hechas, a los hombres que elogiaban su apariencia o se jactaban de saber quién era. Pero él parecía simplemente verla de verdad. «Tienes una forma extraña de observar a las personas». «No observo. Solo escucho lo que nadie dice». Camila no sonrió, pero algo dentro de ella se movió. Él no lo sabía, pero llevaba semanas rodeada de gente que hablaba sin parar, y no decía absolutamente nada. El trayecto continuó. Ella comenzó a notar los detalles del coche. Había un muñequito atado al salpicadero con una cinta azul. Parecía hecho a mano por un niño. Una mochila de tela desgastada en el asiento del acompañante. El olor no era de perfume caro, sino de limpieza. Y algo más, algo familiar, algo honesto. «¿Cómo te llamas?», preguntó ella. «Miguel. ¿Y tú?». Ella dudó. «Ana». Él simplemente asintió sin cuestionar, como si aceptara la mentira con la misma naturalidad con la que aceptaba el tráfico. Llegaron al destino, un restaurante discreto en el centro, pero ella no bajó del coche. «¿Todo bien?», preguntó él girándose por primera vez. Camila lo miró a los ojos, marrones, firmes, pero sin arrogancia, y por un instante tuvo ganas de decir la verdad. «Toda. No pareces el tipo de persona que se impresiona fácilmente. Las apariencias cuestan caro. Yo prefiero la presencia». Ella sonrió.
pequeño, discreto pero real. La primera sonrisa sincera en meses. Miguel no lo sabía, pero había hecho algo que nadie había conseguido en mucho tiempo: dejar a Camila desconcertada. Y eso era solo el comienzo. Camila no entendía por qué seguía allí. El restaurante estaba a pocos metros. La mesa, reservada a su nombre, la esperaba, y la comida seguramente sería impecable. Pero algo le impedía bajar del coche. Tal vez era la calma de Miguel. Tal vez era la forma en que no parecía esperar nada de ella. O tal vez solo era el cansancio de seguir fingiendo. ¿Tienes tiempo?, preguntó ella. Siempre que puedo, evito decir no a quien parece necesitar hablar. Yo no dije que quería hablar. Y aún así sigues aquí. Él encendió el coche de nuevo sin hacer preguntas. Ella escribió otro destino cualquiera, lejos de allí. Un barrio tranquilo, cerca de un parque. El lugar no importaba. Solo quería seguir escondiéndose del mundo y mostrándose a alguien que no la conocía. Desde el asiento trasero, Camila se soltó el cabello del moño como si ese gesto fuera una forma de rendición. ¿Sabes qué es curioso?, dijo. Puedo pagar por silencio, por compañía, por exclusividad. Tengo personas que me dicen sí antes incluso de saber lo que quiero. Pero hoy no quiero a nadie que me diga sí. ¿Y qué es lo que quieres? Ella pensó durante unos segundos. Alguien que no me necesite, que no necesite mi dinero ni mi poder, que esté aquí porque quiere. Solo eso. Miguel conducía con tranquilidad, pero había algo en sus ojos, como si reconociera ese tipo de dolor, como si ya hubiera estado en ese lugar, rodeado de demasiada gente y de poca comprensión. ¿Siempre trabajas por la noche?, preguntó ella, intentando cambiar el rumbo de la conversación. Cuando mi hija duerme, salgo. Camila no respondió. ¿Cuántos años tiene? 7. ¿Y su madre? Se fue demasiado pronto. El silencio que siguió fue más fuerte que cualquier palabra. Camila no era buena con las pérdidas, porque su vida entera se había construido evitando sentir. Pero algo en la forma en que Miguel lo dijo, sin rencor, sin dramatismo, solo con verdad, la desarmó. Debe ser difícil criar a una hija solo. Más difícil es tratar de enseñar honestidad en un mundo donde todo parece tener un precio. Él no explicó cómo ni por qué, pero esa frase golpeó en ella como un eco antiguo. Camila desvió la mirada hacia la ventana. El coche atravesaba calles que ella apenas conocía. Casi nunca salía de las zonas altas. Allí, las casas eran simples, los postes bajos y las luces parecían cansadas. Pero había algo real en todo eso. Un tipo de vida que no cabía en hojas de cálculo ni en estrategias de mercado. Pareces alguien que ha perdido mucho, dijo ella, casi sin pensar. Miguel no respondió de inmediato. Perdí lo que no se puede reemplazar, pero gané tiempo con mi hija. Y eso, nadie me lo quita. Ella respiró hondo. Era extraño, nunca se había sentido tan vulnerable en tan poco tiempo. ¿Puedo hacerte una pregunta personal? Ya va siendo hora de que lo hagas, Camila. Se inclinó ligeramente hacia adelante. Había algo distinto en su voz. No era provocación ni encanto. Era soledad, pura y desnuda. ¿Cuánto ganas al mes? Miguel frunció el ceño sin entender. Lo suficiente para vivir en paz. ¿Por qué? Ella dudó un segundo. Luego lo miró como quien lanza un desafío. ¿Y por una noche conmigo? Miguel no respondió. $1.000.000. Sin preguntas. Sin obligaciones. Sin promesas. Solo una noche. El coche se detuvo. Él la miró por el retrovisor. El rostro de Camila no mostraba sonrisa. Era puro cansancio y tal vez un rastro de desesperación. Miguel respiró hondo. La miró como si intentara comprender, no la propuesta, sino el dolor detrás de ella. Hay cosas que ni todo el dinero del mundo puede comprar. Abrió la puerta y se fue. En el asiento trasero, Camila permaneció inmóvil. Por primera vez en años, alguien le dijo no, y no sabía si estaba molesta o completamente devastada. Camila pasó horas mirando el techo, pero el sueño no llegó. Era como si el silencio de la madrugada amplificara todo aquello que llevaba años evitando sentir, el vacío entre todo lo que había conquistado y todo lo que había perdido en el proceso. Era admirada, temida, imitada, pero ninguna de esas cosas servía cuando el mundo entero se volvía mudo y helado a su alrededor. La negativa de aquel hombre,
firme, serena, casi triste, resonaba dentro de ella. No por orgullo herido, sino porque expuso una verdad incómoda. Ya no sabía quién era, sin el control. Al amanecer, el cielo gris parecía reflejar el peso sobre sus hombros. Camila se vistió con prisa. Por primera vez, en mucho tiempo no eligió tacones ni maquillaje. Quería ser invisible, pero seguía siendo quien era. Bajó hasta la oficina, en el último piso de la sede, una torre de vidrio espejado con vista a una ciudad que ella misma ayudó a moldear con algoritmos, adquisiciones y decisiones implacables. Se sentó frente a la pantalla y hizo lo que siempre había sabido hacer: buscar información. «Necesito un informe completo», le dijo a su asistente sin levantar la vista. «¿Nombre?» «Miguel Acevedo, conductor de aplicación, 37, 38 años más o menos. Quiero todo. Datos académicos, profesionales, antecedentes, pero de forma discreta». «¿Algún motivo específico?» «Curiosidad». Él asintió como siempre hacía. Camila volvió a mirar la ciudad, pero no veía edificios. Veía unos ojos marrones en el retrovisor, una voz tranquila, una negativa que sonaba más a luto que a desprecio. Horas después el informe llegó, y allí estaba: Miguel Acevedo Ortega, 38 años, viudo, padre de una niña, Clara, de 7 años, ex profesor de ingeniería mecánica en la Universidad Técnica de Westbrook. Camila frunció el ceño. «Profesor». Pasó las páginas con más atención. Había enseñado durante casi 10 años, con enfoque en energías renovables y proyectos sustentables. Era reconocido por alumnos y colegas como alguien íntegro, apasionado por la enseñanza y por la ciencia. Había publicado artículos, recibido premios, y entonces, hace 2 años, renunció. Ninguna explicación oficial, ninguna denuncia, nada. Pero lo que la inquietó fue el nombre de su esposa, Lucía Valdés Ortega, exanalista de impacto ambiental en una consultora internacional que prestaba servicios a la empresa de Camila, Ethereum Technologies, multinacional del sector de energías limpias. Se le heló la sangre. Buscó en los archivos internos. Tuvo que usar contraseñas que ni siquiera recordaba que existían. Y allí estaba: un proyecto piloto en una región de bosque templado en la costa este. Lucía había firmado un informe que condenaba prácticas irregulares en una expansión subterránea de conductos térmicos. El documento nunca salió a la luz. Camila recordaba vagamente el caso. En aquella época era solo una crisis de reputación manejada por su equipo legal y de relaciones públicas. El proyecto se concluyó. La consultora perdió el contrato y poco tiempo después, la esposa de Miguel murió en un accidente de tráfico al salir del trabajo. Camila se echó hacia atrás en la silla. Se quedó inmóvil. En la pantalla, una foto. Miguel con su hija en brazos, frente a un puesto de feria escolar. Ambos sonriendo. Un hombre sencillo, con el alma desgastada, intentando proteger a su hija con lo único que aún poseía: su dignidad. No sabía qué dolía más: el hecho de haber participado, aunque de forma indirecta, en algo tan sucio, o el hecho de ni siquiera recordar a aquella mujer. Camila se pasó la mano por el rostro. Por primera vez en muchos años no tenía el control. No existía cláusula de contrato que cubriera esa culpa. No existía acuerdo que pudiera comprar el perdón de alguien como Miguel. Volvió al informe. Él había dejado la universidad en el mismo mes en que Lucía falleció. Vendió el coche. Se mudó a un apartamento modesto en las afueras de la ciudad. Asumió solo la custodia de Clara. Y desde entonces trabajaba de noche para poder estar con su hija durante el día. Camila se levantó con lentitud. Caminó hasta la ventana. Abajo, el tráfico seguía como siempre, rápido, impersonal, indiferente. Se sintió extraña, como si por primera vez el mundo real estuviera en otro lugar, bien lejos de aquella torre de vidrio. Tomó su abrigo. «Cancela mis reuniones de hoy», dijo al intercomunicador. «¿Algún motivo, señora?» «Sí». Pausa. «Necesito pedir disculpas». Salió del edificio sin escolta, sin coche de empresa, sin ruta programada. Tomó un taxi. Dio el nombre de la escuela donde estudiaba Clara, la misma que aparecía en el informe. Quería encontrar a Miguel, pero no con promesas, ni con dinero, con verdad, y tal vez con el último hilo de humanidad que aún conservaba. Camila no sabía exactamente qué iba a decir. No había preparado discursos, no había ensayado frases.
Solo sabía que tenía que enfrentar al hombre que, con una frase sencilla, había desmantelado todo lo que ella creía saber sobre sí misma. El taxi se detuvo frente a una escuela de barrio, rodeada de árboles y voces infantiles. Era el final de la tarde. El sol descendía lentamente en el horizonte, dorando los muros y dejando todo con un aire de nostalgia. Esperó de pie, al otro lado de la calle. Vio a Miguel salir por el portón, llevando la mochila rosa de su hija sobre los hombros. La niña caminaba a su lado contando algo con entusiasmo, y él sonreía con una clase de paz que Camila ya no sabía cómo identificar. Él la vio, desde lejos, y se detuvo. Camila cruzó la calle despacio, sin tacones, sin maquillaje, sin escudo. «¿Puedo hablar contigo?», dijo ella. Miguel hizo una señal a su hija, que corrió hacia una profesora cercana. Luego volvió la mirada hacia Camila. No había rabia, pero tampoco había bienvenida. «Pensé que no te volvería a ver», dijo él. «Yo también lo pensé, pero algunas respuestas me trajeron hasta aquí». «¿Eso fue entonces? ¿Investigaste mi vida?». Ella dudó. «Sí», Miguel asintió mirando al suelo. «Por supuesto que sí. Necesitaba entender». «¿Qué? ¿Por qué alguien rechazaría $1.000.000? Levantó la vista. ¿O por qué alguien que lo perdió todo seguiría eligiendo la dignidad?». Camila tragó en seco. «No. Quería entender por qué tu dolor se quedó conmigo». Él soltó una risa seca, casi triste. «Mi dolor no es raro, Camila. Solo es invisible para gente como tú». Ella sintió el golpe, pero no retrocedió. «Lo que pasó con tu esposa pasó porque la empresa que tú diriges ocultó la verdad, porque prefirieron proteger contratos en vez de proteger vidas. Yo no lo sabía. Y ese es el problema. Ustedes nunca saben, hasta el día en que alguien las mira a los ojos y les dice, no». Camila guardó silencio. El viento soplaba suavemente entre ellos. La ciudad seguía su ritmo detrás de la escena, indiferente a ese pequeño terremoto emocional. «No vine a pedir perdón», dijo al fin, «porque creo que no puedo». «No, no puedes, pero puedo escucharte, y si me lo permites, puedo intentar hacerlo distinto». Miguel la miró con unos ojos cargados de algo que Camila no supo nombrar. No era rencor, era memoria. Era el peso de alguien que había visto demasiado. «Quieres comprar el perdón como intentaste comprar la noche. Pero yo no estoy en venta». Ella respiró hondo. «Tienes todo el derecho a odiarme. Pero no te odio, Camila». «No, no». Miró de reojo a su hija que jugaba a lo lejos. «Lo que odio es el mundo que tú representas. Un mundo donde las vidas son datos en una hoja de cálculo. Donde los errores humanos se tratan como riesgos calculados. Lo sé, y estoy tratando de salir de ese mundo». Miguel dio un paso hacia atrás. «Entonces empieza aceptando que no puedes arreglarlo todo. No conmigo». «¿Y con ella?». Camila señaló discretamente hacia la niña. «¿Con tu hija?». Él la miró a los ojos. Había una chispa allí, no de esperanza, sino algo parecido al espacio. Un vacío donde, tal vez algún día, algo nuevo pudiera entrar. «Clara todavía cree que el mundo puede ser bueno. No voy a permitir que pierda eso. Y si yo pudiera ayudar, entonces no lo hagas por mí, hazlo por ella, hazlo por los que vienen después. ¿Y tú?». «Yo sigo adelante, como siempre lo he hecho». Camila asintió. «Si algún día quieres hablar o decirme qué puedo hacer además de desaparecer, estoy aquí». Miguel respiró hondo. «Tal vez algún día, pero no hoy». Se dio la vuelta, llamó a su hija. Ella corrió hacia él, le tomó la mano y los dos comenzaron a alejarse. Camila se quedó allí, sola, pero por primera vez sin sentirse vacía. Algo había cambiado. Tal vez el comienzo no fuera una conquista, sino un reconocimiento, que ella también era humana, y que para reconstruir, a veces el primer paso, es aceptar que uno se rompió. Camila volvió a casa en el mismo taxi. La ciudad le parecía otra, más sucia, más viva. O tal vez era ella la que finalmente estaba viendo con claridad. Se quitó el abrigo, dejó los zapatos en una esquina de la sala. Se sentó en el suelo con la espalda apoyada contra la pared de cristal del ático. Afuera, el cielo ya oscurecía. Cerró los ojos. La frase de él resonaba como un martillo. «Quieres comprar el perdón como intentaste comprar la noche.
Pero yo no estoy en venta. ¿Cuántas veces había comprado el silencio? ¿Cuántas veces confundió respeto con obediencia, admiración con miedo? Camila no sabía aún cómo cambiar. Solo sabía que no podía seguir siendo la mujer que mandaba. Callar. A la mañana siguiente entró en la sede de Aetherion como siempre lo hacía. Pero algo era distinto. Saludó a las personas. Las miró a los ojos. No por cortesía, por necesidad. Quería volver a sentir el peso de la presencia humana. En la sala de reuniones los socios la esperaban. Trajes bien cortados, sonrisas frías, números proyectados en la pantalla. Se sentó en la cabecera de la mesa. Escuchó cada gráfico, cada estadística, cada proyección optimista. Y entonces habló. Quiero abrir una auditoría interna sobre el proyecto Boreal, en la costa este. Un silencio denso cayó sobre la sala. ¿Perdón?, dijo uno de los directores. El informe ambiental fue manipulado. Quiero que eso salga a la luz. Camila, eso es cosa del pasado. Ya se resolvió. No, se enterró. Y costó una vida. Otro consejero la interrumpió. ¿Estás insinuando que la empresa fue responsable de una muerte? Ella respiró hondo. Estoy afirmando que omitimos información. Y que alguien sufrió por eso. No voy a fingir que no lo sé. Las voces comenzaron a elevarse. ¿Quieres destruir la reputación de la empresa? ¿Vas a dejar que la prensa nos ataque? Estás actuando por emoción. Eso es peligroso, Camila. Ella se levantó. No es peligroso, es necesario. Los miró uno por uno. Si esto me cuesta el puesto, lo acepto, pero no quiero seguir siendo la mujer que manda callar. Y salió de la sala. El pasillo parecía más largo que nunca, pero había algo ligero en sus pasos, como si el peso de años finalmente se estuviera deslizando de sus hombros. 3 días después se publicó el primer comunicado oficial. La empresa Aetherion Technologies anuncia la apertura de una auditoría interna voluntaria sobre prácticas pasadas relacionadas con el proyecto Boreal. La decisión fue tomada directamente por la CEO, Camila Rivera. Fue suficiente para agitar a la prensa. Algunos la llamaron valiente, otros suicida. Las acciones cayeron ligeramente. Los socios protestaron. Pero entre todo eso, algo inesperado ocurrió. Un video se volvió viral, grabado por un desconocido. Mostraba a Miguel con su hija Clara en un parque sencillo. Ella lo abrazaba mientras él le ataba los cordones del zapato. El pie de foto era simple. Él es Miguel. Rechazó $1.000.000 para no traicionar sus valores y cría a su hija solo desde que su madre murió en un escándalo silenciado por una gran empresa. Las visualizaciones explotaron. Los comentarios se multiplicaron. La gente empezó a atar cabos. La conexión con Aetherion se hizo en cuestión de horas. Y con ella, el nombre de Camila. Recibió amenazas, recibió elogios, mensajes de todo tipo. Esa misma noche, sentada en el sillón de su sala, vio el nombre de Miguel en los trending topics. Pero no sonrió. Sabía que él no quería eso. Sabía que para alguien como él, ser expuesto era otra forma de violencia. Y aún así, algo estaba ocurriendo. Algo que ya no podía controlar. Al otro lado de la ciudad, Miguel apagó el celular. El video le había llegado por mensaje. Lo vio una vez, luego otra, y después lo borró. Miró a Clara dormir y guardó silencio. No sabía si quería volver a ver a Camila, pero sí sabía algo. Ella lo estaba intentando, no para ser perdonada, sino para ser alguien mejor. Y a veces, eso era el comienzo de todo. El video había explotado hacía 5 días. Desde entonces, Camila no dio entrevistas, no hizo apariciones públicas, solo continuó lo que había empezado. Abrió los archivos, autorizó el acceso a la prensa, permitió que nombres y documentos salieran a la luz. No respondió a los ataques, ni a los halagos. Estaba cansada de palabras. La tarde de un jueves nublado, decidió salir a caminar, sin destino. Apagó el celular. Se puso un abrigo sencillo. Caminó por calles en las que nunca había estado, no porque fueran peligrosas, sino porque eran demasiado reales para su burbuja de cristal. Pasó por mercados, por puestos de revistas, por niños corriendo. Y entonces, sin planearlo, reconoció el parque. Era el mismo del video. Se detuvo en la entrada, miró hacia adentro y por un segundo pensó en irse. Pero algo la hizo,
Entrar. Los bancos eran de madera desgastada, los árboles altos y viejos. El aire olía a pasto húmedo y a pan dulce. En el centro del parque, una niña jugaba sola en una hamaca. Camila reconoció el cabello castaño claro, recogido en 2 trenzas torcidas. Clara. Y sentado en un banco cercano con un libro en las manos, estaba Miguel. Él la vio, cerró el libro, no sonrió, pero tampoco se levantó. Ella caminó hacia él. Se detuvo a 1 metro de distancia. El corazón parecía querer escapar por las costillas. No sabía que ustedes venían aquí, dijo ella. Y yo no sabía que caminaras sola. Camila miró a su alrededor. Necesitaba salir, respirar, ver el mundo fuera de mi burbuja. ¿Lo lograste? No del todo, pero lo estoy intentando. Silencio. Él la observaba con la misma expresión de antes, tranquila pero firme. Era como si aún pesara cada palabra que ella decía, como si buscara señales de verdad donde antes solo había fachada. No tenías por qué haber hecho eso, dijo él sin apartar la mirada. Lo sé. Abrir la auditoría, exponer a la empresa, alejarte de tus socios. No lo hice por ti. Lo sé. Lo hice por mí y por ella. Miguel siguió en silencio. Camila respiró hondo. No espero aplausos, ni cercanía, pero necesitaba volver a mirarte, no como quien propone negocios, sino como alguien que se equivocó. Él bajó la mirada. No me debes explicaciones, pero me las debo a mí. Por primera vez en años duermo menos, pero descanso más, porque dejé de fingir que ciertas cosas no importan. Clara corrió hacia su padre riendo con un papel en la mano. Mira, papá, dibujé un cohete. Miguel sonrió y la abrazó. Ella se acurrucó a su lado. ¿Te gustan los cohetes?, preguntó Camila, agachándose a la altura de la niña. Quiero ser ingeniera como papá, respondió Clara, orgullosa. Camila sonrió. Vas a ser brillante, y mucho más justa que muchos adultos por ahí. La niña volvió a correr para seguir jugando. Camila y Miguel la observaron. Un momento. Parece estar bien, dijo Camila. Ella es lo que me mantiene entero. ¿Y tú? Miguel dudó. Estoy aprendiendo. Pausa. Cuando dijiste que duermes menos pero descansas más, lo entendí. Camila lo miró. Había algo en sus ojos que antes no estaba. No, era perdón. No era afecto. Era curiosidad. Un comienzo. Ella se levantó. Gracias por dejarme hablar. No te dejé. ¿No? Simplemente, hablaste, y por primera vez quise escuchar. Ella asintió. No sé a dónde lleva esto, tal vez a ningún lado, o tal vez a un lugar que no se compra. Miguel miró a Clara. Si algún día quieres mirar el cielo con ella, vuelve por aquí. Le encanta construir cohetes de papel. Camila sonrió. Era una invitación. O casi. Lo recordaré. Se alejó despacio. No quería irse, pero sabía que era necesario dejar que el tiempo respirara. Mientras caminaba por el sendero de tierra, escuchó la voz de Clara. Adiós, señora del cabello bonito. Camila miró hacia atrás y saludó con la mano. Sonrió, y por primera vez fue una sonrisa ligera, no de conquista, sino de algo más raro. Conexión. La mañana del lunes, Camila entró en la sede de la empresa sabiendo lo que le esperaba. El pasillo ya no tenía las mismas sonrisas. Los ojos que antes se desviaban por respeto, ahora se apartaban por temor. Ya no era el aseo intocable. Era la mujer que se atrevió a abrir una herida y dejarla sangrar frente al mundo. A las 9 en punto recibió la notificación. Reunión extraordinaria con el Consejo Administrativo. Carácter confidencial. Entró a la sala sin decir una palabra. Los 12 miembros estaban presentes. Ninguna sonrisa, ningún gesto de acogida. Camila, dijo el presidente del Consejo, con voz neutral, tus acciones recientes fueron inesperadas. Ella no respondió. La apertura de la auditoría, la divulgación de datos confidenciales, los impactos en la prensa. Actué dentro de los principios de gobernanza, respondió con calma. Tal vez, pero no dentro de los intereses de la marca. Y como, sabes, la confianza del mercado es volátil, lo sé. Y también sé que los valores no son métricas de corto plazo. Silencio. El presidente cerró la carpeta sobre la mesa. Serás apartada temporalmente. El Consejo deliberará en los próximos días sobre tu permanencia. Entendido. Ella se levantó. No discutió. No suplicó.
No intentó justificarse. Camila lo sabía. Desde el instante en que firmó la autorización de la auditoría, supo que ese era el precio. Salió de la sala con los hombros rectos, pero el pecho dolía, no por la sanción, sino porque por más fuerte que fuera, nunca es fácil ser descartada por el sistema que tú misma ayudaste a sostener. Horas después, Camila estaba de regreso en su ático, pero por primera vez el apartamento le pareció demasiado grande, demasiado silencioso, demasiado vacío. Se sentó en el suelo como hacía cuando era niña, cuando discutía con sus compañeros en la escuela y su padre le enseñaba a pensar antes de reaccionar. Ser íntegra no es ser perfecta, hija, es ser entera, incluso cuando todo te rompe. Cerró los ojos. Hacía años que no pensaba en él. Desde el velorio, desde el momento en que ese hombre que le enseñaba ética con historias de gente sencilla, se fue de forma súbita, hacía 6 años, llevado por un aneurisma silencioso y cruel. Ese mismo año Camila decidió enfocarse al 200% en el trabajo. Tomó decisiones como quien construye un muro. Cada meta alcanzada era un ladrillo. Cada reconocimiento, una nueva capa de aislamiento. La rabia que sentía hacia Dios no era ruidosa, era fría, era una ausencia. Nunca lo dijo en voz alta, pero había dejado de orar. ¿Para qué? ¿Para pedir protección a un padre ausente? ¿Para clamar por sentido cuando el sentido había muerto en una cama de hospital, con sus manos apretando las de un hombre demasiado bueno para este mundo? Pero allí, en el suelo del salón, con el cuerpo encorvado y el corazón ahogado en angustia, algo se dio. Sin pensarlo, juntó las manos, y por primera vez en 6 años oró, no con palabras hermosas, sino con la verdad, desnuda de todo discurso. No sé si aún me escuchas, pero si estás ahí, ayúdame a seguir siendo esta nueva versión de mí misma, aunque duela, aunque nadie lo entienda, aunque lo pierda todo. Las lágrimas vinieron, sin control, sin vergüenza, y allí, en el frío suelo de su casa, Camila se sintió más viva que en todos los eventos de gala, reuniones de alto nivel o lanzamientos internacionales que había protagonizado. Esa noche no miró gráficos, no leyó correos, no respondió mensajes, solo respiró. Y mientras miraba el techo, sintió algo que ni recordaba cómo era. Paz. Tal vez fuera breve. Tal vez su cuerpo cansado finalmente se estaba rindiendo, pero era real. Y en ese instante, era suficiente. Al otro lado de la ciudad, Miguel acostaba a Clara. Ella quería escuchar una historia sobre estrellas, y él la contó. Pero después, cuando ella se durmió, fue hasta el ordenador. Abrió las noticias. Camila estaba apartada. Leyó los comentarios, los artículos, los ataques. Cerró la página. Se quedó mirando la nada durante minutos. Pensó en cómo ella había ido a buscarlo, sin exigencias, sin justificaciones. Recordó su expresión en el parque. Y por primera vez sintió que algo dentro de él comenzaba a desarmarse. No la perdonó, no olvidó, pero se preguntó, ¿y si de verdad estuviera cambiando? Camila se despertó temprano al día siguiente. Preparó café, sin prisa. Se sentó a la mesa. Miró el cielo por la ventana. Sabía que estaba fuera. Sabía que podría no volver. Pero por primera vez sentía que estaba en el camino correcto. Aunque eso significara empezar de nuevo, aunque el mundo no lo entendiera, aunque el amor, si llegaba, tardara en venir, estaba lista para esperar y para vivir de verdad. La rutina, cuando lo pierdes todo, es lo primero que hay que reinventar. Camila se despertaba todos los días a las 6 de la mañana, incluso sin tener compromisos. Preparaba café, leía un capítulo de algún libro que nunca había tenido tiempo de empezar y salía a caminar. Nada de entrenador personal, chofer ni reuniones con horario. La vida estaba en pausa. Formalmente aún era CEO en licencia, pero todos sabían, no volvería. No después de haber tocado una herida que el resto de la alta dirección se esforzaba tanto por ocultar. Pero Camila no sentía remordimiento. Sí sentía miedo, al futuro incierto, a la soledad que volvía en las noches largas. Pero también sentía una extraña sensación de ligereza. Tenía suficiente dinero para estar fuera del mercado un buen tiempo. Podía, si quería, mudarse de país, empezar de cero, pero no quería escapar. Por primera vez quería quedarse, mirar las cosas de frente y permitirse, con calma, construir algo nuevo.
Fue un miércoles nublado cuando volvió al parque. Llevaba una bolsa con libros infantiles que había comprado en una feria de barrio. No sabía si encontraría a Clara o a Miguel, pero fue igual, y los encontró. Clara corría por el césped junto a otros niños, un cochecito de cartón convertido en nave espacial. Miguel estaba sentado en el mismo banco. Cuando la vio, hizo un leve gesto con la cabeza. Camila se sentó a su lado. Silencio. Esta vez fue él quien habló primero. Te ves más ligera. Estoy intentando cargar menos de lo que no me pertenece. ¿Y más de lo que sí te pertenece? Eso también. Ella sacó los libros de la bolsa. Son para Clara. Historias sobre ciencia, el espacio, construcciones. No sé si ya los tiene. Le van a encantar. Miguel tomó los libros, hojeó uno con cuidado. Vi lo que publicaste ayer, dijo, sin apartar la vista de la página. ¿Sobre el fondo de apoyo? Sí. Creo que parte de la reparación tiene que ser institucional, no solo personal. Creé un fondo para apoyar a hijos de profesionales afectados por escándalos corporativos. Comienza pequeño, pero espero que crezca. Él asintió. La Camila que entró en aquel coche no habría hecho eso. La Camila que entró en aquel coche intentaba comprar un atajo. Y ahora estoy aprendiendo que ciertos caminos deben recorrerse a pie. Miguel guardó silencio unos segundos. Luego giró el rostro y la miró. No sé en qué se está convirtiendo esto, dijo, con honestidad. Ni yo. Pero, si quieres, podemos seguir caminando este camino, sin prisa. Ella no respondió, solo asintió. Y eso fue suficiente. Clara corrió hacia ellos, sudada y sonriente. Señorita, ¿trajiste más cohetes? No, pero traje algo aún mejor, dijo Camila, tomando el libro de tapa azul. Una historia sobre una niña que construyó un satélite con chatarra. Los ojos de la niña brillaron. ¿Lo lees? ¿Ahora? Ahora. Se sentó entre los dos. Miguel rodeó a su hija con el brazo. Camila abrió el libro y comenzó a leer. La voz era suave. El tiempo parecía desacelerarse. Y por un instante, nadie estaba roto. Nadie. Era CEO, viudo ni sobreviviente. Solo eran 3 personas sentadas en un banco de parque, compartiendo una historia sobre estrellas. Cuando el libro terminó, Clara ya dormía. Miguel la acomodó en su regazo. Camila se levantó. Gracias por hoy, dijo él. Gracias por dejarme formar parte. Ella comenzó a alejarse. Camila, la llamó. Ella se dio la vuelta. No sabía si quería volver a verte. ¿Y ahora? Él dudó. Luego dijo, ahora, me alegra que hayas vuelto. Ella sonrió, no respondió, y se marchó con el corazón lleno, no de certezas, sino de algo aún más raro, posibilidades. Los días siguientes fueron suaves y extraños. Camila y Miguel comenzaron a encontrarse poco a poco. Nada fue planeado, no se hicieron promesas, pero siempre había un pretexto. Un nuevo libro para Clara, un café en el parque, una caminata entre árboles. Era como si ambos supieran que algo se estaba formando y que necesitaba ser regado con silencio, no con prisa. Camila por primera vez se permitió simplemente existir. Ya no era CEO, ya no era noticia, era solo una mujer en pausa, escuchando, observando, sintiendo. Una tarde nublada, Clara corrió hacia el banco con un papel doblado. Es una estrella, dijo entregándoselo a Camila. Guárdalo en el bolsillo. Da suerte. Camila sostuvo el papel y sonrió. Sintió el nudo en la garganta subir lentamente. Miró a Miguel. Él entendió. Esa noche ella escribió una carta a mano. Algo raro, incluso para ella. Comenzaba así. Miguel, esto es una despedida. No de nosotros dos, porque ni siquiera sabemos si somos nosotros dos. Es una despedida de todo lo que fui hasta ahora. Camila lo sabía. Era hora de alejarse, pero no como una fuga. Llevaba semanas sintiéndolo. Desde el día de aquella oración, algo dentro de ella se había despertado, y ese algo necesitaba espacio. Investigó discretamente. Encontró un monasterio en la región montañosa de Navarra, en el norte de España. Un lugar aislado,
silencioso, donde pasaría algunas semanas sin internet, sin celular, sin espejos, sin distracciones. Solo ella, el sonido del viento, el olor de la piedra antigua y Dios. La mañana de su partida volvió al parque. Cielo estaba despejado. Miguel ya estaba allí, con Clara a su lado. Se acercó con pasos lentos. Llevaba un sobre en las manos. ¿Vas a viajar?, preguntó él al ver la mochila liviana en su espalda. Ella asintió. ¿Lejos? Hacia adentro. Eso suena más difícil. Por eso me voy, le entregó el sobre. Es una carta, no tienes que leerla ahora. Él no lo abrió. ¿Es por mi causa? Es por mí, pero tú tuviste parte en esto, porque me mostraste lo que significa ser entero incluso cuando todo se rompe. Ella dudó. Pasé la vida tratando de ser fuerte, pero ahora solo quiero ser verdadera. Clara abrazó a Camila por sorpresa. ¿Vas a volver? Espero que sí, mi amor. De verdad lo espero. Miguel la miró a los ojos. No voy a esperarte. Lo sé, pero voy a desear que vuelvas. Ella sonrió conteniendo las lágrimas con dificultad. Gracias por todo. Gracias por regresar diferente. Camila se dio vuelta, comenzó a caminar. No miró atrás, y por primera vez, partir no se sintió como una pérdida. Se sintió como una liberación. Durante el vuelo, leyó pasajes de la Biblia que no tocaba hacía años. No buscaba respuestas, buscaba reconexión con el padre que había perdido, con la niña que alguna vez soñó cambiar el mundo con honestidad, con la mujer que se había perdido en el camino y que ahora tal vez comenzaba a reencontrarse. En el convento los días eran largos y silenciosos. La rutina era sencilla: levantarse temprano, ayudar en el huerto, limpiar el suelo de penitenciante, la capilla, orar en silencio. Camila lloró, rió, escribió páginas y páginas de sentimientos que nunca antes había nombrado. Y allí, lejos de todo, descubrió que la fe no es ausencia de dolor, es presencia de sentido incluso cuando todo duele. Navarra. Las montañas parecían detenidas en el tiempo. El cielo azul abrazaba las piedras antiguas como si el mundo dentro de ese lugar tuviera su propia respiración. Camila pasó 3 semanas en silencio. 3 semanas lejos de todo. Lejos de las noticias, de las acciones de la empresa, de las redes sociales, de las expectativas. Se despertaba con el sonido de las campanas, ayudaba en la cocina, plantaba lechuga junto a monjas de manos arrugadas y sonrisas que decían más que muchos discursos de juntas corporativas. Por la noche leía, escribía, oraba. A veces se sentaba en una roca que daba vista al valle y simplemente lloraba, no de tristeza, sino de fin, por todo lo que dejó de ser y por todo lo que ahora tenía la oportunidad de convertirse. En la última noche del retiro escribió en su diario: ya fui poderosa, ya fui temida, ya fui deseada, pero solo, ahora sentada en el suelo de esta tierra fría, me siento completa, y por primera vez, digna de amor, no por lo que tengo, sino por lo que permití renacer dentro de mí. Regresó a comienzos de la primavera. Las flores comenzaban a romper la tierra endurecida por el invierno, y Camila también. Pasó por el mercado, compró pan, un jugo natural, algunas flores. Sentía el deseo de vivir con más sencillez, con más verdad. En la mochila llevaba el cuaderno del retiro, una pequeña cruz de madera regalada por una de las hermanas y el dibujo de una estrella que aún conservaba arrugado en el bolsillo de su abrigo. Caminó hacia el parque. Su corazón latía distinto, no por miedo ni por expectativa, por presencia. El parque estaba casi vacío. Era al atardecer. Los árboles, altos y dorados por el sol, danzaban con el viento. Al fondo, el sonido de los niños jugando se mezclaba con el canto de los pájaros. Caminó hasta el viejo banco de madera. Se sentó, respiró hondo, y entonces oyó pasos. Miró hacia un lado, y allí estaba él. Miguel venía caminando despacio, con Clara corriendo delante, saltando sobre cada grieta del suelo como si fueran islas en un océano de lava. Él se detuvo a pocos metros. Ella se levantó. El silencio duró más de lo necesario. Ella sonrió. Él le devolvió la sonrisa. «Has vuelto», dijo él. «He vuelto». Clara corrió y la abrazó sin pedir permiso. «Yo sabía que ibas a volver. Se lo pedí a Dios».
Camila se arrodilló y la abrazó con fuerza. Él te escuchó. Cuando se levantó Miguel, aún la observaba. En sus ojos algo nuevo. Tal vez paz, tal vez amor, tal vez solo reconocimiento. Ella extendió la mano. Él la tomó. No se dijo nada. No hacía falta. La cámara imaginaria se alejaría allí. Dos adultos rotos, reconstruidos. Una niña entre ellos. Un parque. El mundo girando despacio. Y una estrella de papel arrugada caída en el suelo que el viento se llevó con suavidad como si dijera, la vida continúa. Y el amor también. Gracias por escuchar hasta aquí. Si esta historia tocó tu corazón, comenta abajo. ¿Crees que es posible comenzar de nuevo después de haberlo perdido todo? Compártela con alguien que necesita escuchar esto. Y no olvides suscribirte al canal. Vienen más historias emocionantes. Hasta la próxima. Y que encuentres ese tipo de amor que no se compra, sino que te reconoce, incluso cuando todo cambia.